Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio Asiento Extra, donde abordamos temas de interés del país, donde podemos profundizar. Es un espacio para entrevistar y para conversar con personas tanto del aspecto noticioso como en otros temas en los que podemos ahondar. Que justamente hoy, el tema del día de hoy, va muy enfocado con la salud, haciendo también un recuento de una de las enfermedades que toman parte de las principales causas de muerte en los costarricenses. Y bueno, tiene que ver mucho con el tema de las enfermedades cardiovasculares. Les damos la bienvenida a este espacio. Estaremos durante esta hora de la tarde. Rita Valverde les acompañará. Y también invitarlos para que ustedes también nos hagan llegar alguna duda o consultas que tengan respecto al tema. Tenemos ya a nuestro invitado vía Zoom, Andrés Trejos. Él es coordinador del programa del Centro de Rehabilitación Cardiovascular de la Universidad Nacional. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Andrés. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes por acá, tocando un tema tan importante como este. Claro, y es que bueno, les vamos a ampliar un poco de qué trata este programa, el programa de rehabilitación cardiovascular de la Universidad Nacional, que ha surgido como una respuesta a la creciente necesidad de rehabilitar a las personas que han sufrido eventos cardíacos. Pero Andrés, cuéntenos usted un poco más la historia de cómo llega a crearse este programa, el objetivo que tiene, y bueno, ya son 20 años, entiendo yo, que están ahí trabajando por este objetivo. Sí, correcto. El centro nace en el año 2004, ya este año cumplimos 20 años de funcionamiento. El programa nace de un proyecto de investigación que sale de la Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano. De ese proyecto de investigación se demuestra la necesidad de tener un centro de rehabilitación cardíaca estructurado, bien hecho, bien estructurado, y de ahí sale el proyecto de la Universidad Nacional. La rehabilitación cardíaca tiene como objetivo rehabilitar tanto física, social como psicológicamente a personas que hayan sufrido algún evento cardiovascular o posean algún tipo de enfermedad cardiovascular. La intención de esto, de la rehabilitación, es insertar a las personas lo más rápido posible y de la mejor manera en su vida cotidiana. Bueno, ¿y cómo es el proceso? Sería proceso de las personas que ingresan, más o menos en qué etapa, en qué momento, inmediatamente luego de haber sufrido algún padecimiento, ¿verdad? O puede ser también preventivo. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, la rehabilitación cardíaca se divide en tres fases. La fase 1 es una fase hospitalaria, es decir, el paciente o la persona tiene un infarto o le diagnostican una enfermedad cardiovascular y la persona está internada en el hospital. Ahí inicia la rehabilitación cardíaca. En esa fase 1, que son pequeños cambios de posición, pequeñas caminatas que se hacen ahí en los pasillos del hospital y con intensidades muy bajas. Cuando se le da de alta al paciente es donde inicia la fase 2, que se llama una fase ambulatoria. Entonces ya va a un centro especializado en donde hay un médico presente. De hecho, la rehabilitación se trabaja de manera multidisciplinaria. Es decir, son muchos los profesionales que están inmersos en rehabilitación cardíaca. La parte medicina, la parte de nutrición, la parte de psicología, terapia física y nosotros que somos los profesionales en movimiento humano, los fisiólogos del ejercicio, que son los que prescriben ejercicio como tal. Esta fase 2, el paciente llega al centro, se le coloca siempre una telemetría, un holter para ver el ritmo del corazón mientras hace ejercicio físico. Esta fase 2 normalmente tarda unos de 2 a 3 meses dependiendo del estado físico y de salud del paciente, y luego entraría ya lo que se llama una fase 3, que es la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento ya es ejercicio de por vida. Ya inclusive se puede hacer en centros de acondicionamiento físico ya más tradicionales, gimnasios, digamos, ya tradicionales, pero ya el paciente está dado de alta de esa fase 2. Ya habría que hacerle prueba de esfuerzo para ver si todo está de manera correcta, ya poderle dar de alta al paciente de esa fase 2. Este centro
para los que nos están escuchando o se nos unen, es el programa de rehabilitación cardiovascular de la Universidad Nacional que surge, como bien nos está comentando don Andrés Trejos, coordinador del programa, una respuesta a la creciente necesidad de, dice, rehabilitar a personas que han sufrido eventos, enfermedades cardíacas, y que, bueno, ellos lo que brindan es este espacio para que se puedan realizar este ejercicio y para que puedan volver a poner ese susto que entiendo yo que les da a muchos pacientes de luego de sufrir un evento cardíaco, volver a retomar esa actividad física. ¿Cómo ustedes trabajan ese miedo? Porque supongo que es una constante en los pacientes el volver a acercarse y tener ese temor, ¿verdad?, de poder realizar esa actividad sin ningún problema o sin ninguna interrupción. Sí, el paciente siempre sale con muchas incertidumbres, muchos miedos e inclusive muchas condiciones psicológicas especiales, por ejemplo, ansiedad, estrés e inclusive niveles de depresión. Se trabaja multidisciplinariamente. Desde el momento en que el paciente llega y el primer efecto de atención que va a tener es por parte del médico del centro, que va a hacer una valoración inicial, una estratificación de riesgo del paciente. Ya desde ahí el objetivo también de la rehabilitación cardíaca es educar a los pacientes y decirle, mira, usted tiene esto, a usted le sucedió esto, el panorama es este y la progresión que vamos a hacer es esta. Pero también interviene el profesional en psicología. Entonces ya con estrategias necesarias va a trabajar estos componentes o esas condiciones psicológicas con las que está el paciente. Y luego el ejercicio físico como tal, que es una herramienta que se ha demostrado que también funciona para aumentar la salud mental de los pacientes, mejorarla, aumentar la calidad de vida, disminuir el estrés, disminuir la ansiedad, disminuir depresión, pero también va de la mano con el trabajo que se hace en charlas educativas o en sesiones con el profesional en psicología, porque el paciente inclusive le da miedo empezar a trabajar, le da miedo manejar, le da miedo tener relaciones sexuales, por ponerle un ejemplo. Entonces son cosas que se trabajan de manera educativa en el centro. Y otro punto importante de los centros, a diferencia de un gimnasio tradicional, cuando el paciente llega al centro, se sienta a la par y hace ejercicio, hace su rehabilitación a la par de otras personas que han pasado por lo mismo que él. Entonces entre ellos se habla, mira, ¿y a usted cuánto tardó en esto? ¿Y a usted le da miedo esto? ¿Y cuánto duró manejando? ¿Y cómo le ha ido con esto? Y entre ellos empiezan a conversar. Se tiende a hacer como un compañerismo muy, muy grande entre los mismos pacientes porque son personas que han pasado por lo mismo. Entonces el que ya tiene 2, 3 meses con nosotros, se va a hablarle al que tiene al menos una semana y va con muchos temores y le empieza a contar su experiencia. Entonces eso también ha venido a ayudar mucho o ayuda mucho en la inserción a la vida cotidiana del paciente. Claro que también hay una parte, como dice usted, de socialización o de compartir esas experiencias y de no sentirse solo. También ese acompañamiento de ver, bueno, si esta persona lleva aquí tanto tiempo y está bien y lo ha logrado, también creo que eso inspira a los que vienen ingresando para que también pierdan ese temor. Sí, totalmente, totalmente. Y no solo ellos, la familia es muy importante que también está inmersa en la rehabilitación cardíaca. A veces es la misma familia la que le pone freno a los pacientes donde no hay necesidad de ponerles freno. O sea, a veces un paciente quiere ir a caminar ahí con el perro y sacarlo a pasear y la familia dice, no lo haga. Entonces la misma familia también tiene que entrar en conciencia de esos detalles. Entonces la familia también hay que adentrarla en ese proceso de rehabilitación. ¿Qué tipo, ya entrando, digamos, en el centro, en un día, digamos, de terapia o del paciente que asiste, cuál es por ejemplo, el periodo que va, qué tipo de actividades puede hacer, con qué frecuencia, cuánto tiempo debe, o si quisiera, digamos, decir, bueno, ya yo aquí me siento bien, me gustaría incorporarlo como un hábito de vida hasta que se pueda, ¿verdad?, sostener, o tienen un periodo que dicen, bueno, por lo general se mantienen tantos meses. ¿Qué nos podría ampliar sobre estos detalles? Sí, bueno, depende mucho del centro porque cada centro tiene su logística específica, ¿verdad? En el caso de nosotros,
Nosotros tenemos una frecuencia de 3 veces por semana, trabajamos los días lunes, miércoles y viernes. El paciente en su sesión de rehabilitación dura entre 1 hora y media aproximadamente, entre 1 hora tal vez o menos los que vienen iniciando la rehabilitación y ya 1 hora y media los que están más avanzados. Se hace ejercicio físico, tanto ejercicio aeróbico, llamémosle aeróbico cardiovascular, como andar en bicicleta, caminar, en bandas sin fin, elípticas. eh, entonces, ejercicio cardiovascular, además se hace ejercicio de fuerza o ejercicio contra resistencia, que ahí utilizamos ligas, mancuernas, máquinas, peso corporal de las personas, etcétera. Entonces, hay esa sesión de ejercicio físico y también se complementa con charlas educativas, donde se habla de manejo de factores de riesgo, temas de postura, movilidad, procesos de hidratación, alimentación, etcétera. Entonces, se abarcan muchos temas durante también este periodo de sesión de ejercicio, pero ya más educativamente hablando. Todo, como les digo, todo es monitoreado. Entonces, parte de ese tiempo de sesión es colocarle el holter a la persona, tomar los signos vitales, ver cómo está la presión, la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y al principio todo se tiene que colocar y al principio también todo se debe retirar. Entonces, también está dentro de ese tiempo la inclusión. Esto cambia dependiendo de los centros. Les puedo hablar, digamos, la caja tiene logísticas diferentes por la mecánica que tiene el Seguro Social. Con nosotros los pacientes se pueden quedar de por vida si así lo deciden. O sea, nosotros nunca echamos a un paciente, siempre con nosotros se mantiene. De hecho, tenemos ahorita una paciente que está desde que abrimos en el 2004. Wow. O sea, tiene 20 años la paciente estar con nosotros. Lamentablemente hace poquito un paciente que también estuvo desde un inicio, pues falleció a sus 93 años, pero desde que abrió el centro ahí se estuvo con nosotros. Como hay otros centros, principalmente la caja, por el alto volumen que tiene el Seguro Social, pues que a ellos sí les dicen, bueno, en 2 meses ya los enviamos para la casa, les hacemos monitoreo por telerehabilitación, que será por vía telefónica. Y otro centro dice a los 3 meses, bueno, ya hasta aquí llegamos y le envían programas para la casa, porque la caja tiene una constante entrada de un volumen bastante alto. Estamos hablando de que en Costa Rica anualmente salen aproximadamente 8,000 personas con una enfermedad cardiovascular diagnosticada, y lamentablemente somos muy poquitos centros en el país para poder satisfacer esa alta demanda de 8,000 personas anuales. Claro. Y la caja tiene un volumen bastante alto, entonces ellos sí tienen que estar diciendo solo 3 meses de rehabilitación y luego hacemos recomendaciones para la casa. Pero en el caso nuestro no, en el caso nuestro pues si el paciente se quiere quedar con nosotros se queda. ¿Hay criterios de admisión, por ejemplo, o hay factores que se evalúan para quienes quieren ingresar o bueno, quien lo valore? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, existen contraindicaciones absolutas. A esto le digo que es el médico tratante, el cardiólogo de la persona, que va a determinar si esta persona puede o no puede hacer la rehabilitación todavía. Por ejemplo, si la persona tiene miocarditis o pericarditis aguda, son personas que se le tiene que restringir mucho la actividad física de 3 a 6 meses. Entonces ahí se habría una contraindicante para que ese paciente ingrese a rehabilitación, pero es el cardiólogo el que nos va a dar ese banderazo de salida y va a decir, ya este paciente puede estar. Hay otras condiciones como estenosis aórtica severa, que también sería una contraindicación para rehabilitación cardíaca. Habría que esperar a que se haga la operación del paciente, se le cambie la válvula, o que el cardiólogo diga, no importa que tenga esta estenosis aórtica severa, yo considero que puede hacer rehabilitación cardíaca. Entonces ahí se mete al paciente en el programa. Realmente, como le decía, es un trabajo multidisciplinario. Entonces, si tenemos una referencia cardióloga que diga que ocupa la rehabilitación cardíaca, ese paciente puede ingresar. No habría es un análisis diferente, digamos, se le hace ejercicios diferentes, se le hace cargas de entrenamiento, la intensidad, el volumen del entrenamiento va a ser muy diferente para un paciente que a otro, pero ya con una referencia de cardiólogo o cardióloga, ya inmediatamente el paciente podría ingresar, tomando en consideración esas contraindicaciones absolutas, pero igualmente si el cardiólogo
da el banderazo de salida, como dije anteriormente, el paciente podría ingresar. ¿Y tienen pacientes de todas edades? Bueno, tal vez todas edades, me refiero a si hay gente joven también, o la mayoría es ya con una edad un poco más avanzada. ¿Cómo son estos perfiles de los pacientes? Sí, eso es una buena pregunta, porque tal vez le puedo mencionarlo de la experiencia que tengo. Yo en el centro tengo 16 años de trabajar, o sea, de los 20 años que lleva el centro abierto, yo llevo 16 años ahí. Cuando yo empecé en rehabilitación cardíaca en el 2008, el promedio de edad de los pacientes era de 65 años aproximadamente. Hoy en día el promedio de edad es de 57 años. Es decir, cada vez más personas jóvenes están presentando un infarto, están presentando problemas cardiovasculares. Hemos tenido pacientes de 15 años en rehabilitación por problemas congénitos. O sea, son personas que nacen con alguna malformación a nivel del corazón y se les hace una intervención y necesitan rehabilitación cardíaca. Actualmente tenemos una persona de 28 años, otra persona de 32 años. O sea, cada vez vemos personas más jóvenes. Antes, cuando nos llegaban personas tan jóvenes, normalmente era por algún tipo de complicación genética. O sea, nacieron con eso. Hoy en día no. Ya hoy en día estamos viendo personas de 30 años con un infarto por obesidad o por malos hábitos o por estrés. Tienen un trabajo muy estresante. Entonces también vemos ese cambio en las características de las personas que estamos observando. Una pregunta, digamos, la prevención o gente que quiere trabajar desde ese punto de la prevención, que sabe que tiene estos o que tiene ciertos factores de riesgo que los hacen propenso a una enfermedad cardiovascular, ¿esos pueden trabajar también, pueden acudir al centro, o en ese caso deberían de buscar otro tipo de opciones? Es posible, sí, digamos, en el caso nuestro es totalmente posible. Si tenemos el espacio y la capacidad, los podemos referir. Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de personas con obesidad, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, que son como los principales factores de riesgo para que una persona tenga un evento cardiovascular. Entonces, sí los podríamos tratar. Sí, siempre y cuando tengamos el espacio, porque sí le damos la prioridad al paciente ya con evento cardiovascular. Claro. Y usted tocó un punto muy importante, que es la prevención. Creo que siempre tenemos que trabajar el componente de prevención. O sea, nosotros deberíamos prevenir en vez de curar. Claro. Nuestro sistema de salud es muy curativo, no es tanto preventivo. Entonces creo que sí, a las personas que nos escuchan, que están con esos factores de riesgo que acabo de mencionar, pues trabájenlo de manera preventiva. No necesariamente tiene que ser un centro de rehabilitación cardíaca donde deben de estar. Simplemente es buscar un profesional en ciencias del movimiento humano, llámese un centro de acondicionamiento físico, un gimnasio, un comité cantonal de deportes que normalmente tiene programas para este tipo de personas. Los mismos, algunos EBAIS de localidades tienen profesionales ahí que hacen actividades. Es decir, busquen ayuda, no necesariamente de un centro de rehabilitación cardíaca, para trabajar ese componente preventivo desde ya. Puede ser muy común la pregunta, pero bueno, creo que aporta justamente a este tema de la prevención, y es porque o cómo es que la actividad física puede ayudar a esa prevención, o incluso a que llegue a darse un evento cardiovascular, o incluso frenar a que se llegue a un padecimiento, a una enfermedad. El ejercicio es una medicina, definitivamente. O sea, se ha demostrado científicamente que el ejercicio es medicina. Hay estudios que han comparado la reducción de muerte por medicamentos, a medicamentos para la presión, para antiagregario plaquetario o también con anticoagulantes. O sea, medicamentos que la persona ingiere, fármacos, versus ejercicio. Y el riesgo de mortalidad es muy similar, que es reducir un 25% el riesgo de muerte de las personas. Entonces, se ha demostrado que hacer ejercicio es exactamente lo mismo que tomarse un medicamento. Ojo, con eso no estoy diciendo que la gente se deje tomar los medicamentos cuando haga ejercicio. No, es un complemento. O sea, siempre tiene que estar el complemento médico, farmacológico, más el ejercicio físico. Pero se ha demostrado que el ejercicio tiene el mismo efecto que cualquier medicamento. Ahora, específicamente, ¿qué podemos ver? El ejercicio disminuye el colesterol LDL, que es el que se conoce popularmente como colesterol malo, aumenta el colesterol que
se llama popularmente bueno, que es el HDL. En combinación con dieta, el ejercicio también actúa en el colesterol total. Disminuimos porcentaje de grasa, las personas son personas más fuertes, más resistentes, el corazón de la persona también tiene cambios, la frecuencia cardíaca es menor, la cantidad de sangre que expulsa el corazón es mayor. Por ende, el trabajo del corazón va a ser, por decirlo así, un poquito más relajado, más tranquilo, entonces no se va a fatigar o se va a cansar más rápidamente. Es una gran cadena de beneficios. El ejercicio también, ejercicio físico también se considera la polipíldora, es decir, actúa en un montón de cadenas. Actúa en mejora y control hormonal. Entonces, las hormonas del estrés, el cortisol, las catecolaminas son reguladas con ejercicio físico. Entonces también vemos un claro beneficio por medio del ejercicio, en disminución de estrés, diabetes, depresión y otros componentes a nivel psicológicos también son altamente beneficiados. Entonces, una gran cadena de beneficios que tiene el ejercicio. O sea, cuando nosotros nos movemos, empezamos a hacer una gran cadena fisiológica y neurohormonal de segregación. Entonces, segregamos dopamina, segregamos serotonina, empezamos a segregar un montón de sustancias. Además, que cuando nos empezamos a contraer y nos adaptamos a ese ejercicio, es cuando empezamos a ver esa gran cadena de beneficios. Claro, ustedes que han podido, evaluar a los pacientes, han visto también su desarrollo, su progreso, y una vez que una persona ya ha tenido algún evento cardiovascular, supongo que la probabilidad de que si no toma cambios y que si se mantienen esos factores de riesgo, pueda volver a repetirse. Entonces, el hacer este tipo de terapias podría o disminuye directamente la posibilidad de que vuelva a presentarse un evento cardiovascular. ¿Cómo lo han visto a partir de los pacientes? Sí, hay una disminución del riesgo de presentar un segundo evento, no al 100%, es decir, que el que usted haga ejercicio físico no quiere decir que nunca más le va a dar un evento cardiovascular, porque eso sí no es así, pero sí disminuye el riesgo de un segundo evento entre un 25 a un 30% de las posibilidades de que a esa persona le vuelva a dar un segundo evento o no. Claro. Pero al final de cuentas es una vez más, es que el paciente logre adherirse a cambios de hábitos de vida, no solo el ejercicio, es controlar la alimentación, controlar sus niveles de estrés, mantener, digamos, espacios saludables, por decirlo algo, mantener su recreación, dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio. Claramente eso va a reducir mucho el riesgo de un segundo evento cardiovascular. Claro, tal vez para que a estas personas que nos escuchan y que pueden estar interesados, ¿cómo se pueden acercar a ustedes o de qué manera pueden pedir información, cómo pueden conocer, ¿verdad? ¿Cómo pueden empezar a integrarse a este programa? Bueno, tenemos las redes sociales, que podría ser una primera vía de contacto, que sería Rehabilitación Cardíaca 1, así nos pueden buscar tanto en las dos principales redes sociales, no sé si puedo decir nombres aquí de esas redes. Claro. O si no, también vía correo electrónico o vía telefónica. El teléfono sería 2562 6734, perdón. 2562-6734 o al correo electrónico rehabilitación.cardiaca@una.cr. Esas son las vías de comunicación con nosotros. Ok. ¿Ustedes tienen ahorita, es en la Universidad Nacional, en Heredia, tienen algún otro programa o cuáles son las localidades? Sí, bueno, nuestra escuela, yo represento a la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Nosotros tenemos muchos programas para personas, muchos de ellos son gratuitos, otros sí tienen un costo representativo para gastos. Como nosotros, hay que comprar electrodos, hay que pagarle a la doctora, entonces, porque eso sí no sale del presupuesto de la Universidad Nacional, pero es un gasto representativo. Pero la universidad, gracias al FES, gracias a todos esos recursos que tenemos,
la idea de la universidad es devolverle a la población todo lo que la población nos da a nosotros. Entonces la universidad tiene centro de rehabilitación cardíaca, también hay un centro de rehabilitación oncológica, que este es gratuito completamente para personas que se están recuperando de un evento, de un cáncer. Hay también un proyecto para adulto mayor. Hay proyecto de Afisadis, que trabaja con personas con discapacidad. También está NADI, que también trabaja con personas con discapacidad cognitiva. Está SICOMI, que trabaja con niños. La Escuela Deportiva Pedagógica, que trabaja con niños y adolescentes. Entonces sí tenemos una gran gama de proyectos para la población, para que la población lo aproveche. Estamos ubicados en Lagunilla, Heredia, no en el centro de Heredia, no en la Universidad Central, sino estamos en el campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. Ok, en Lagunilla de Heredia. Correcto. Todos estos programas, entonces, por lo general, en Lagunilla de Heredia. Correcto, los que acabo de mencionar son en Lagunilla de Heredia. Ahorita tenemos otras sedes, por ejemplo, pero no todos los proyectos. Tenemos el proyecto de rehabilitación cardíaca, ahorita tenemos una sede en Liberia y la Escuela Deportiva Pedagógica, que trabaja con niños y adolescentes, también en región Chorotega. También está ya una sede nuestra en esas regiones. También la idea de la universidad es poder sacar todos esos proyectos del gran área metropolitana y empezarlo a llevar a las costas. Entonces vamos pasito a pasito y al menos ya en la zona de Guanacaste ya tenemos esos 2 proyectos activos. Ok. ¿Qué grado de respuesta hay también por parte de los pacientes, de la población, al acercarse a este tipo de programas? Bueno, depende del programa. Yo le diría que es una de moderada a buena respuesta en la mayoría. Si hay programas que tal vez no llega tanta gente, a mí me encantaría ver el programa de rehabilitación oncológica mucho más lleno de lo que lo tenemos, pero a veces también cuesta un poco que los médicos, que son los que nos refieren los pacientes, pues nos los envíen. Como le digo, tenemos toda la parte de seguridad y todos los profesionales adecuados para la rehabilitación, entonces a mí me encantaría ver todos los proyectos súper llenos, más uno como el de rehabilitación oncológica, que no tiene costo alguno, pero es uno de los proyectos, digamos, que tal vez tiene de 15 a 20 personas atiende y ojalá tenemos capacidad de atender hasta 40 o 50 personas. Pero la mayoría de los proyectos tiene de moderada a alta participación. Ahora en Guanacaste es muy alta la participación. Es una zona, digo yo, muy necesitada de este tipo de proyectos y por dicha la Universidad Nacional está llevando eso allá. En la parte de la Escuela Deportiva Pedagógica para niños y adolescentes está súper lleno, que de hecho es un convenio que se ha hecho con el Comité Cantonal de Deportes de allá. Y la afluencia es bastante grande, bastante amplia. Bueno, qué importante este tipo de programas y ya como usted bien lo mencionaba, si también se está buscando estas iniciativas para salir también de la gran área metropolitana, porque evidentemente las enfermedades cardiovasculares están entre las principales causas de muerte en Costa Rica. Y como ya bien lo mencionábamos y hablábamos con usted también del factor de la prevención, que es importante, y creo que con esta y cualquier otra enfermedad, no tener que llegar a recibir un diagnóstico o ver ya síntomas muy graves para empezar a tomar acciones. Entonces, bueno, en este sentido, y ya vamos casi cerrando nuestro espacio del tema, ¿cómo o qué llamado le haría usted a estas personas que saben que tienen algún factor de riesgo? Y igual, creo que va para todos parejo, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones preventivas podríamos tomar para evitar enfermedades cardiovasculares? Bueno, el mayor mensaje sería la prevención. Tenemos que prevenirlo. Y con la prevención estamos hablando de 2 factores. Evaluación temprana, al igual que en el cáncer, evaluación temprana, hacer electrocardiograma, hacer prueba de esfuerzo, hacer ecocardiograma, visitar un cardiólogo, no esperarme hasta que yo tenga 50, 60 años para hacerlo o hasta que me dé el infarto para hacerlo, no, hay que evaluar de manera temprana cómo está el corazón. De hecho, antes cualquier tipo de persona, antes de hacer un ejercicio físico debería evaluar cómo está su corazón, si está apto o no para hacer ejercicio. Entonces, esa es la primero. Hablemos de evaluación y luego hablemos del componente de prevención.
hay que hacer ejercicio, hay que ser más físicamente activos. Hoy en día, todo lo que son esos aparatos tecnológicos, pues cada vez nos hacen más sedentarios. Ahorita las máquinas nos van a hacer todo. Entonces, solo falta que una máquina me lleve al baño y me vuelva a la cama. Entonces, creo que movámonos más, seamos más físicamente activos, parquee el carro más lejos de su trabajo para que camine más, use las escaleras en vez de usar un elevador, y hagamos ejercicio físico. A veces la gente piensa que hacer ejercicio es muy cansado, muy fatigado, y no hay que llegar a eso, porque también hay otras cosas ahí populares, por ejemplo ese famoso no pain, no gain, que no tiene ni pie ni cabeza. Lamentablemente la mercadotecnia nos ha metido un golazo ahí de que no nos funciona, es un término que no es adecuado, que ni siquiera tiene base fisiológica. Entonces cuando escuchen eso, no le crean. O sea, a usted no le tiene que doler para ver beneficios. Realmente usted puede hacer las cosas adecuadas para cada persona, que con solo caminar o con solo 30 minutos diarios, porque tampoco hay que dedicarle 2, 3 horas al ejercicio, usted ya ve beneficios muy importantes para evitar problemas cardiovasculares. Entonces, busquemos movimiento humano, busquemos hacer ejercicio físico y busquen al profesional adecuado para hacer los programas de ejercicio, como buscamos el dentista cuando me duele la muela, cuando buscamos al abogado cuando me demandan, busquemos al profesional en ciencias del movimiento humano, llámense educadores físicos, llámense promotores de la salud física. Ellos son los adecuados, ellos y ellas son los profesionales adecuados para hacerle programas de ejercicio. Entonces, busquemos evaluación temprana y busquemos movernos un poco más. Ok. Don Andrés, si podríamos mencionar nuevamente información de cómo pueden contactarlos o cómo pueden dar con ustedes para todos los que estén interesados. Claro, al teléfono 2562-6734, al correo electrónico rehabilitación.cardiaca@una.cr, rehabilitación sin la tilde porque a veces la ponen y rebota el correo, rehabilitación.cardiaca@una.cr, o en nuestras redes sociales, en las dos de las principales, que nos pueden buscar como Rehabilitación Cardíaca Una. Rehabilitación Cardíaca, por medio de, dice usted, Facebook, ¿y cuál otra? Instagram. Ahí estamos en esas dos, Facebook e Instagram, estamos en las dos. Ok, bueno, acá les queda el dato para todos los que nos están escuchando y consideren que este tema es importante. Como bien ya lo comentábamos, el movimiento, el ejercicio físico puede, si bien no elimina todas las probabilidades, pero sí que ayuda bastante, como ya bien nos lo comentaba Andrés Trejos, el coordinador del programa de Centro de Rehabilitación Cardiovascular de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros en este espacio y llevar esta información también a nuestros oyentes que consideramos importante. Para mí un placer haber estado por acá. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted y pase muy buena tarde. Vamos nosotros a una breve pausa comercial, pero ya casi regresamos. Bueno, en esta segunda parte vamos a actualizar un poco de lo que está pasando al norte, específicamente en Florida, en el sur de los Estados Unidos, con la llegada de este huracán categoría 5, que bueno, ya se le han dicho todos los adjetivos: monstruoso, peligroso, anormal, que la verdad nos tiene bastante asustados a todos con esta intensidad de los vientos que se pronostica. También en la mañana nuestros compañeros desde Buena Mañana conversaban con un periodista desde esta zona, y este era el reporte que nos hacía. Vamos a escuchar estas palabras que les dio a nuestros compañeros desde Buena Mañana. A esta hora de la mañana se respira una tensa calma en todo lo que es la costa oeste de la península de la Florida, a toda vez que se espera el huracán que puede ser el más catastrófico en los últimos 100 años. Se dice que a la Florida no llegaba un huracán con la intensidad y la fuerza que tiene este fenómeno atmosférico desde 1921, y va a azotar una de las zonas en donde más vulnerable es la llegada de los huracanes. Ustedes recordarán que, si bien es cierto, la costa este es la que permanentemente está muy vigilada acerca de la llegada de estos fenómenos naturales, la costa oeste es un poco descuidada, y por eso es que cuando se presentan estos fenómenos naturales son tan catastróficos. Se espera
que hacia la medianoche de hoy llegue este huracán Milton con vientos que podrían superar las 100 millas por hora. En este momento, el Centro Nacional de Huracanes acaba de emitir un aviso de advertencia en donde dice que la intensidad del huracán vuelve a ser nuevamente 5. ¿Esto por qué? Porque a medida que se va desplazando a través de las aguas del Golfo de México, dependiendo de la temperatura del agua, va cogiendo más potencia o pierde potencia. Estamos saliendo de un verano que fue muy intenso y que permanecen las aguas muy calientes. De ahí la intensidad que en estos instantes se está registrando en este huracán. Asiento Extra por Extra Radio. Las palabras de José Fernando Ordóñez, periodista, quien conversaba con nuestros compañeros de Desde Buena Mañana. Paul, ¿qué se dice de la actualización a estas horas de la tarde? ¿Qué sabemos que dice el Centro Nacional de Huracanes sobre esta tormenta, bastante peligrosa? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Rita y amigos oyentes. El último aviso que ha emitido el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que precisamente su sede en la Florida, es que el huracán continúa con una fuerza muy importante, tiene lluvias y vientos muy fuertes, ráfagas de vientos recientes de hasta 109 kilómetros por hora, y se han presentado tornados en la zona de la Florida. Eso es algo que pocas veces se había logrado documentar, de que el huracán en sí provoca tornados en algunas partes bajas de la zona en afectación. Entonces, estamos hablando de que en este momento, la fuerza de vientos de aproximadamente unos 130 kilómetros por hora y hasta los 215 kilómetros por hora, son vientos sostenidos, 215 kilómetros por hora, están golpeando a la zona de la costa, precisamente de la costa oeste de la Florida. Bien lo decía este periodista que se entrevistaron en la mañana, que la costa oeste era un poco más descuidada, o por lo menos no había recibido el impacto tan directo de huracanes anteriormente. Los que conocen Tampa, los que conocen este lado de Fort Myers y Sarasota, saben que las aguas son muy tranquilas, las aguas dan al Golfo de México. Y tradicionalmente los huracanes que se forman o que se han formado en el Golfo de México han golpeado hacia, por ejemplo, Mississippi, y han golpeado a Texas. Pero tuvo una particularidad importante y se desvió hacia la Florida. Incluso el punto donde se desvió a última hora, donde impactaba más fuerte, se hizo un poquito para abajo, un poquito más hacia el sur, y esto también tiene un punto de afectación. Estamos hablando de comunidades muy grandes que, además de que tienen que estar preparadas para los fuertes vientos, hay una particularidad que la cual nosotros nunca no nos hemos visto enfrentados, pese a que recibimos el golpe del huracán Otto recientemente, y es de las marejadas ciclónicas. Las marejadas ciclónicas, estamos hablando de que son olas enormes que llegan desde el mar y entran a tierra. Y recordemos que toda esta parte de la Florida es muy plana. Quienes han ido a Miami conocen, Miami es una planicie, incluso en algunas partes son pantanos. Bueno, lo que dice el Centro Nacional de Huracanes es que se pueden presentar olas de hasta casi 4 metros. El oleaje de golpear 4 metros, y las inundaciones persisten. Recordemos que este fue el problema con Katrina, que es otro de los grandes huracanes en la historia, que tiene muchas similitudes en su formación, en su forma, con este huracán Milton. Entonces, estamos hablando de que lo que más podría afectar
a estas ciudades donde está golpeando en este momento el huracán Milton, además de los fuertes vientos y de las lluvias, son las marejadas ciclónicas y la inundación que queda tras la marejada ciclónica, que es la que puede despedazar una pared, la que obliga a que la gente se refugie en pisos superiores y no en sótanos, como por ejemplo puede pasar en Texas o en la parte, en el llamado cinturón de tornados del centro de Estados Unidos, que la gente más bien cuando hay un tornado se refugia bajo tierra. No, aquí no puede hacerse eso porque puede morir ahogada. Entonces, son muchas particularidades de este huracán, uno de los más fuertes que se ha dado y creo que va a ser uno de los más fuertes de este año. Sí. Y cuidado si no, vamos a hablar de Milton por varios años. Así como hemos hablado de Katrina, por ejemplo. Así como hemos hablado como de Katrina. Nos han quedado, ¿verdad? O Andrés, que fue uno de los huracanes más catastróficos que golpeó también Estados Unidos y también que golpeó esta parte de la Florida, pero que ahora pasa a ser Milton, o va a pasar posiblemente todos los problemas que va a causar este poderoso huracán, que en este momento es categoría 4. ¿Qué quiere decir categoría 4? Bueno, que los vientos están por encima de los 200 kilómetros por hora y se extienden los vientos, la fuerza de los vientos se extiende a unos 280 kilómetros del punto, por ejemplo, de un punto central. Digámoslo así, es como si de aquí a Limón estén golpeando fuertes vientos constantemente, vientos de 200 o más kilómetros por hora. Es que no creo que nosotros ni dimensionamos, ¿no?, este tipo de velocidad en los vientos, porque además sabemos que cuando nos golpean, ¿verdad?, no nos golpea y por dicha de esta intensidad o de esta manera, que lo que nos llega, como dice, es la cola del huracán. El efecto indirecto, lo que jala la humedad del huracán. Y solo el caso de Otto, que nos golpeó directamente en una zona por dicha despoblada, y que fue huracán categoría 3, es decir, que la fuerza del viento del huracán Otto no llegó a 200 kilómetros por hora. Sí, era bastante fuerte, unos 170, 180 kilómetros por hora, pero aún así entró en una zona muy despoblada y perdió fuerza. Eso fue una de las grandes ventajas de haber chocado, por ejemplo, en el caso de Otto, con nuestro territorio. En el caso de la Florida, va a ser un huracán que entra como categoría 4 posiblemente, y que incluso al atravesar la Florida va a salir nuevamente al mar, ahora sí al Océano Atlántico, y sigue como huracán categoría 1. Quiere decir que podría tomar todavía fuerza. Podría volver a tomar fuerza, y hay que ver cuál va a ser la trayectoria nueva que salga después de haber cruzado toda la península de la Florida. Ya esa trayectoria está estimada, o podría estar estimada para las próximas horas, porque están esperando precisamente un poco más de cuál va a ser precisamente la trayectoria en los próximos días. Sin embargo, podría decirte que es posible que siga como huracán por lo menos hasta el viernes. Hasta el viernes ya podría ser huracán y que se interne ya en el Océano Atlántico. Bueno, es que precisamente también hemos visto videos, ¿verdad? Y las imágenes, fotos, noticias de la gran evacuación que se está llevando a cabo aquí en este lugar en Florida. Tenemos también el periodista José Fernando Ordóñez hablaba sobre el tipo de evacuación, porque hacia dónde coge esta gente, hacia qué rumbo evacúan. Vamos a escuchar esto al tema que se refirió en este aspecto.
Lo que son los escenarios deportivos, las escuelas, las sedes donde están los colleges, habitualmente estas son construcciones hechas en lo que llamamos el hormigón, en concreto. Entonces, estos son los utilizados para albergar toda esa cantidad de personas. Muchos de ellos huyen, no quieren correrse el riesgo de estar en un albergue porque allí van a permanecer cientos y cientos de personas, habitualmente las personas de más escasos recursos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esa cantidad de gente evacuada de esa zona de Tampa y de las ciudades aledañas a Tampa? Y acuérdense también que también es muy poblado Orlando, en donde va a llegar con una intensidad de 2. Ellos prefieren manejar hacia el norte y alejarse completamente del fenómeno y esperar a ver qué sucede con sus residencias. Por eso es que en esos instantes lo que es la carretera interestatal I-75 ha permanecido abarrotada de personas huyendo de la Florida, o bien sea hacia el norte, o muchos de ellos han optado por venir a la ciudad de Miami. Aquí se rentan un hotel por 2-3 días mientras pasa el fenómeno y luego regresar nuevamente a ver qué pasó con sus hogares. Pero para la gente que no tiene la posibilidad de ir hacia el norte de la Florida, ir hacia otra ciudad en donde estén a salvo, habitualmente lo que hacen es que se habilitan unos albergues en estas construcciones que son realmente sólidas y que pueden resistir los vientos huracanados. Asiento Extra por Extra Radio. Bueno, y es que se habla de una evacuación de entre 5 o 6 millones de personas. Se decía que la más grande desde el huracán Irma en 2017, cuando más de 7 millones de residentes debieron dejar sus hogares. No es para menos, ¿verdad? No es para menos. Y muchos, como decía ahí en el reporte, buscaron hacia el norte. Hacia el norte de la Florida está el estado de Georgia y también un poquito más hacia el norte está Carolina del Sur, que también se va a ver afectado por importantes lluvias, y hacia el sur posiblemente la ciudad de Miami, que si bien es cierto se va a ver impactada con vientos y lluvias, no necesariamente va a recibir el embate tan fuerte, y esto es lo que se toma en cuenta. Aún así, el desplazamiento es muy grande. Incluso ahora estábamos monitoreando imágenes en video en tiempo real, donde algunos transportistas, un transportista se aventuró y fue sacado de la carretera por los fuertes vientos que se están dando en algunos de estos freeways o de estas carreteras, de estas autopistas. Entonces hay otras imágenes que ya incluso hay gente que sobrepasa nuestro entendimiento y que tienta la suerte y están ya tirándose al mar con flotadores para recibir y aventurarse en lo que es recibir ese oleaje tan fuerte del mar, con olas de hasta 4 metros. Ya eso es un poco extremista, diría yo. Extremista es una gran palabra. Pero sí, eso es lo que hemos estado monitoreando. Y también lo que va a pasar, se espera que, y estamos viendo aquí en este momento la trayectoria, lo que estima el Centro Nacional de Huracanes, estima que ya para mañana a las 6 de la mañana, hora de la Florida, quiere decir a las 4 de la mañana, hora de acá, el huracán esté ya saliendo, el centro, el ojo del huracán esté ya saliendo, el ojo del huracán esté ya saliendo de la península de la Florida y se interne al Océano Atlántico, donde permanecerá todavía como huracán hasta en horas de la noche y se degradará a tormenta tropical. Incluso afectará como tormenta tropical a las Bermudas. Así que todavía Milton nos dará mucho de qué hablar. Será una noche muy larga allá en la Florida, porque sí va a mantener a todos los equipos de emergencia muy atentos para atender precisamente las situaciones que se van a dar. ¿Cuáles son las situaciones? Bueno, además de las inundaciones que podrían afectar algunas de las ciudades, también la falta de electricidad. También. La falta de electricidad es uno de los factores de recuperación que más va a tardar en
en por lo menos poner en servicio las zonas. Justamente estos artefactos eléctricos como lámparas, candelas, todo eso es parte de lo que se agotó en los supermercados, según veíamos en videos, bueno, todos los enlatados también, todo. El agua, el papel higiénico, que la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver el papel higiénico? Pero es que son cosas que la gente con este estado de alarma, que sabe que no sabe cuánto tiempo va a poder salir o que eso pueden quedar pues unos días esperando que baje el nivel de las aguas, es parte del comportamiento que hemos visto previo a la llegada del huracán Milton. Y ayer decía, o si no recuerdo mal, fue ayer hoy, la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, que decía así directamente: puedo decir sin dramatizar en absoluto que si deciden quedarse en una de esas zonas de evacuación van a morir. También el presidente Joe Biden decía que era una cuestión de vida o de muerte. Así han sido directas estas declaraciones. Las inundaciones por las marejadas ciclónicas son altamente riesgosas. No todos están preparados para aguantar eso. No todas las viviendas están preparadas, además del embate del viento, sino también el embate de una inundación que pueda superar un piso, uno o incluso 2 pisos. Así que vamos a presenciar esto, a ver cómo reacciona todo el sistema de emergencias y todo lo que está pasando en la Florida, porque sí va a haber zonas, se cree que hayan zonas donde las inundaciones lleguen al primer, segundo piso de una construcción. Entonces, esos son los puntos donde puede haber problemas. Y el hecho de que haya gente que pida rescate desde los techos, así que eso es lo que podríamos ver en las próximas horas en algunas zonas de la Florida, así que a estar pendientes nada más. Muy atentos. Nada más, antes de irnos, porque ya quedan 4 minutos y esto sí me parece algo importante, la Cruz Roja Costarricense habilitó un sistema para informar, para estar pendientes de las familias que están en la Florida. Habilitó un número de teléfono o 2 números de teléfono que los voy a dar aquí, que es el 2528-0055, 2528-0055 o el 6060-8623, que son la Cruz Roja ya de restablecimiento contactos por el huracán Milton. Si ha perdido contacto con un familiar, bueno, puede llamar a estos números, escribir también a la Cruz Roja. Así que vean lo que es el impacto, porque hay una comunidad costarricense muy grande ahí en la Florida. Bueno, que esperemos se mantengan a salvo y que hayan podido también realizar esas evacuaciones a tiempo. Nos despedimos, ya en unos minutos entran nuestros compañeros de Mucho que Contar. Que pasen buena tarde. Para entender el mundo